Bueno, voy a invitarles a leer Romanos capítulo 1 y el verso 16, un versículo muy conocido por todos los que leemos la Biblia. Romanos capítulo 1, verso 16. Dice el apóstol Pablo con humildad y con sencillez, leemos la palabra de Dios y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque en el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Repito, porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Entremos a hacer unas consideraciones a la importancia del evangelio. Yo siempre digo que el mensaje realmente que el Señor encomendó predicar fue el evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Porque el evangelio contiene las doctrinas fundamentales de lo que es la fe cristiana. Porque el evangelio se remite a hablar del nacimiento, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. El evangelio no tiene otro objetivo sino resaltar a Cristo. Porque lo que el mundo necesita conocer en cuanto a para inspirar la fe es a Cristo. Y Cristo se encuentra desde luego reflejado en todo lo que son los evangelios. Y Pablo lo dice muy claramente: en el evangelio la justicia de Dios se revela, se hace visible, se hace evidente, y se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Es importante esta parte aquí del evangelio que se revela por fe, porque ese es el mensaje. El que creyere, primero es creer, y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que el evangelio tiene que ver es con fe, por fe y para fe, porque está escrito que el justo por la fe vivirá. O sea, la fe, yo diría en dos aspectos importantes: la fe para creer y la fe para permanecer. Algunos tristemente no les alcanza la fe sino para creer, pero parece que no les alcanzó para permanecer. Y es importante que la fe no solamente sea para comenzar, sino también para terminar. La fe del principio es muy importante mantenerla, porque es por fe y para fe, porque no hay otra manera de vivir las cosas de Dios o el evangelio sino por la fe. La fe es con la que iniciamos y la fe debe ser con la que terminamos, porque la fe no es un conocimiento ni un sentimiento, sino que la fe es fidelidad. Fe viene de fidelidad, o sea, de obediencia, de permanecer firmes en la fe. Así que es bien importante este punto inicial para introducirnos en lo importante que es la fe. Cuando hablamos de justificación, es muy importante entender que la condición del hombre, según la Biblia, es que todos pecaron y no había ni un justo. Romanos capítulo 3 dice el verso 10: no hay justo ni aun uno.
ni siquiera había un justo. Ni siquiera había un justo porque todos pecamos. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y pecamos, estaban y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos destituyó y nos imposibilitó de participar de la gloria de Dios. Y ahí comenzó la separación entre Dios y el hombre, porque el pecado hizo una separación, que el hombre quedó aislado de Dios y Dios quedó aislado del hombre, porque el pecado hizo una división. Eso es lo que vemos, y desde entonces siempre se está predicando el mensaje de la reconciliación, que volvamos a ese punto de partida a reconciliarnos con Dios, pero a través del plan de Dios o el propósito de Dios para la salvación, porque el hombre siempre está tratando desde el principio de hacer algo por relacionarse con Dios o por la conciencia misma que le acusa de pecado. El hombre siempre ha estado tratando de hacer algo. Desde el primer hombre, Adán. Conocemos la historia que a través de Adán es que se introdujo el pecado al mundo, ¿no? El pecado no es original, sino que el pecado fue imputado al hombre. El pecado no es original, es doctrina católica, porque no nacemos en pecado. El hombre nace, como dijo el Señor, todo lo hizo bueno y lo hizo perfecto en su tiempo. Salomón lo confirma cuando dice, he aquí, esto solamente he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Dios hizo el hombre recto, lo hizo correcto, pero este buscó muchas perversidades, porque el pecado es una decisión que toma el hombre frente a ciertas circunstancias de la vida, que tiene que tomar decisiones y toma por lo general decisiones equivocadas. Entonces el pecado se le imputa al hombre por un acto de desobediencia. Y cuando el hombre se da cuenta que ha cometido esa falta, ese pecado, ya sabemos que el hombre se esconde y Dios lo busca, no porque no supiera dónde estaba, sino porque él quería que el mismo hombre fuera consciente de su condición. Dios sabe todas las cosas y él sabía dónde se había escondido después de su acto de desobediencia. Pero Dios le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque el hombre se escondió y Dios quería que el mismo hombre fuera consciente, y el hombre se había ocultado y se cubrió con hojas de higuera para tratar de cubrir su desnudez y así acercarse nuevamente a Dios. Pero el hombre siempre, humanamente y religiosamente, no es posible encontrar el camino. Por eso es que tantos llevan tantos años y tantas vidas perdidas tratando de encontrar el camino y no lo han encontrado. Y no lo van a encontrar porque el camino está realmente reservado a todos aquellos que realmente con todo corazón lo buscan. Todos sabemos que la salvación es un plan que lo diseñó Dios desde el principio. Y para ser salvos tenemos que entrar en ese plan de Dios. Mientras que el hombre se cubrió con hojas de higuera, que ya saben, conocemos la historia, el verso 21 dice, mas Dios había previsto túnica de pieles, que eso ya comienza a mostrarse el plan de Dios. Para sacar la piel de un cordero hay que sacrificarlo. Y Dios no quería que el hombre estuviera vestido de hojas de higuera ni de trapos de inmundicia, porque todas las justicias humanas,
todo lo que el hombre trata de hacer por su propio esfuerzo, por su propia inteligencia, por su propio medio, son trapos de inmundicia, y todas vuestras justicias son como trapos de inmundicia, porque lo que hay que acatar y obedecer es el plan de Dios. Dice que Dios había hecho túnica de pieles para vestir al hombre. Por eso es que Pablo en la carta a los Gálatas entonces nos va a decir que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos o estamos vestidos, porque no estar bautizado en Cristo y no estar en Cristo es estar desnudo. Así tengamos religión, así tengamos obras, así tengamos todo lo que tengamos, si no tenemos a Cristo, no tenemos nada, porque sin mí nada podéis hacer y sin Cristo nada somos. Porque el plan de Dios se remite a eso, a que Dios hizo desde el principio, cuando el hombre pecó, Dios proyectó su plan salvífico que comienza con la vestidura de la piel del cordero, que tipificaba la muerte de Cristo. Ese fue el cordero que Juan presentó en los evangelios cuando él lo presentó para introducirlo en el mundo. Él dijo: he aquí al cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Juan lo introdujo así, lo presentó como el cordero, que estuvo tipificado desde ahí, de esa muerte, para sacar la piel y vestir al hombre en su desnudez, que estuvo representado en la ofrenda de Abel, que trajo el cordero, en los sacrificios del Antiguo Testamento, que siempre eran corderos para la expiación, y por todo el Antiguo Testamento aparece siempre la figura de un cordero. Y es muy importante que los ofrendantes que traían los sacrificios para expiar sus pecados siempre venían previstos de una ofrenda. Por lo general era un cordero. Y ponían la mano sobre el cordero para traspasarle los pecados de él al cordero, porque el cordero era el que iba a ser sacrificado. Y entonces era muy importante esta figura porque todo eso apuntaba a Cristo. Y fíjense que hay algo importante allí, que es que no era tan importante el ofrendante que traía la ofrenda, sino la ofrenda que traía. Porque el ofrendante es un ser humano imperfecto y traía una ofrenda para justificarse. Entonces lo que se fijaba en el sacerdocio no era en el ofrendante, sino en la ofrenda. Porque el cordero tenía que ser perfecto, no podía tener ningún defecto físicamente. La ley exigía que fuera perfecto, porque ese cordero simbólicamente apuntaba a Cristo, que es sin mancha, sin pecado, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos. Ese es el Cristo en el cual se fundamenta el cristianismo y la fe pura, la fe verdadera que se inspira en esa verdad. Esto de la justificación es una cosa muy hermosa porque entonces vemos allí esas dos partes. El hombre en su condición de pecado y cómo liberarse del pecado, porque es que no había manera. Job se preguntó en el libro de Job, capítulo 25, Job tuvo algún momento en que se hizo esa pregunta. La pregunta era, según Job 25:4, ¿cómo pues, escuchemos esto, cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Es una pregunta interesante. ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun las mismas lunas será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano, tan gusano el hijo como el papá. Y la pregunta de Job era, ¿cómo se justificará? Porque es que decía Job, la luna no resplandece delante de él, ni las estrellas son limpias. Y yo no sé a qué distancia estarán de la tierra, de la contaminación, imagino la pureza
la transparencia de la luna, de las estrellas. Y Job pensaba que ni aun esos lunas y esas estrellas serían resplandecientes delante de la pureza, de la santidad. Imaginarse a Dios es imposible. Yo creo que no hay mente humana capaz de imaginarlo, ni palabras para describirlo, porque es sencillamente indescriptible. Su santidad, su pureza, su esencia es intransmitible. Solo a través de la revelación que Dios mismo haga de sí mismo a nosotros. Entonces José preguntaba, el hombre que es un gusano, porque se arrastra, su condición humana lo llevó a lo más bajo, a arrastrarse en el lodo, en la condición humana, un gusano, y su padre es otro gusano. ¿Cómo puede este ser humano justificarse y estar delante de Dios? ¿Cómo podría ser? Humanamente eso es imposible. Eso lo preguntaron muchos, si el etíope de piel morena mudaría su piel y si el leopardo podría mudar sus manchas. Pues tenían interrogantes. ¿Cómo pues podría entonces el hombre acercarse a Dios? Y era algo como difícil de entender para ellos. Pero cuando aparece el Cristo profetizado en todos estos evangelios, en todos estos patriarcas y profetas, entonces se hace evidente. Por eso volvemos al evangelio y Pablo se siente feliz de creer un mensaje que no lo avergüenza para nada. Hay mensajes que deberían avergonzar a la gente que profesa creer en cosas tan triviales. Yo me ponía a ver estos días en los desmanes que hubo en Bogotá y que siempre hay, ¿no? Cuando las bombas destruyen las imágenes de la Virgen, de los santos que adora la tradición religiosa y quedan los pedazos. Y cómo los levantan y dice, vea, que no sé qué. Y es evidente que esos diosesillos y esas imágenes no se pueden salvar ni a sí mismas. ¿Cómo podrían salvar a los que creen en ellas? Pero la ignorancia, el desconocimiento de la pureza del evangelio ha llevado a la gente a colocar su fe en cosas que no son. Por eso vuelvo a la importancia de predicar el evangelio, porque el evangelio es el único que revela la verdad infinita de parte de Dios, porque del evangelio la justicia de Dios se revela, se hace manifiesta. Yo creo que por eso es que hay gente, y por eso la urgencia de predicar el evangelio, porque la gente siempre necesita creer en algo y de hecho están creyendo en algo. Yo recuerdo, y siempre lo hago, me refiero a eso, yo fui paralítico, llegué a la iglesia en el año 67 por ahí, y siempre recuerdo que yo fui criado dentro de un ambiente religioso católico. Mi madre fue muy católica y me inculcó valores religiosos. Y yo recuerdo que yo era devoto, siempre lo digo, de San Martín de Porres. Le prendía lámpara, le hacía novenas y era devoto de San Martín. Yo no sé ni quién es ese señor, pero a mí me inspiró alguna vez que me llevaron a la iglesia católica y me decían, este es, porque la iglesia católica, la tradición católica tiene santos para todos, para todo problema. San Martín de Porres es el santo de los pobres. Y yo era devoto de San Martín de Porres. Y recuerdo que cuando yo quedé paralítico, no sé si por qué razón el médico me preguntó, tu caso es irreversible, o sea, tu problema es irreversible. Entonces me dijo, solamente un milagro, eso dijo el médico. Y me preguntó, ¿cuál es tu santo de devoción? Porque todos los religiosos tienen su santo de devoción. Y yo dije, mi santo de devoción es San Martín de Porres. Y entonces me dijo el médico, pues agárrate de ahí. Y yo recuerdo que yo fui muy devoto y me agarré más porque yo dije, bueno, San Martín de Porres me saca de esta. Y por eso digo yo que hay que predicar el evangelio porque la ignorancia
en conocimiento del evangelio, lleva a la gente a creer en el agorero, en el hechicero, en el santero, en el curandero y infinidad de religiones que existen, que aparecen ser muy convincentes, muy bonitas, pero que nadie a veces cae en cuenta cuál es el fundamento, sobre qué la fundamentan. Porque el único mensaje que tiene un fundamento eterno e infinito y que no procede de ningún profeta, humanamente hablando, ningún patriarca, es el evangelio, porque el evangelio proviene del mismo cielo. Así dice la Biblia, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El evangelio tiene su origen en el cielo, porque es el mismo Dios que viene y se humana y se hace visible, se hace visible. Por eso es que el evangelio es un mensaje tan garantista, en todo sentido, porque realmente, como dijo el mismo apóstol, en ningún otro, y menos en ninguna otra, hay salvación. Y la razón es sencilla, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, y hace referencia al nombre de Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo. El único nombre que existe debajo del cielo es el nombre de Jesús de Nazaret, porque Él es el único a través del cual podemos llegar realmente al cielo, porque Él es el camino, Él es la verdad y de la vida. Por eso es que es la urgencia de predicar el evangelio y solo el evangelio. A veces uno oye muchos predicadores, y bueno, gloria a Dios por los que pueden enseñar esas cosas, de Apocalipsis, de Ezequiel, de Daniel, que son muy proféticas, muy figurativas, muy argumentativas, muy simbólicas, y tratan de explicarnos eso. Yo le digo a los pastores, dejen quietas esas bestias de Apocalipsis, prediquemos el evangelio, porque la gente no la va a salvar que tenía 7 cabezas y que una cabeza representa no sé qué y la otra no sé qué. Bueno, yo respeto eso, pero digo, el mensaje céntrico, primordial que hay que predicar es el evangelio, porque eso es lo que Jesús dijo, y predicar el evangelio, porque el evangelio viene desde el Antiguo Testamento y pasa por el Nuevo Testamento y obviamente pasa Apocalipsis, porque es el principio y el fin de todas las cosas. Pero prediquemos el evangelio. Por eso Pablo dice yo, no se avergüenza, porque él está seguro del mensaje que él está creyendo. Es decir, no me avergüenzo de qué, del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación de todo aquel que cree. Y dice, porque en el evangelio, oiga bien, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El evangelio revela la justicia divina, que lo que fue imposible para el hombre, lo hizo posible Dios. La justicia divina, lo que el hombre humanamente nunca pudo ni hubiera podido alcanzar, sino a través de la justicia divina, de aquel que dice el mismo apóstol cuando dice en Romanos capítulo 3, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. En quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que somos de la fe de Jesús. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea el justo, porque es el único justo. Y Él es el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿De qué fe es usted? ¿De la fe de San Gregorio? ¿De la fe de María? ¿De la fe de los tantos santos? Y tantas creencias, de la fe del brujo, de la fe del hechicero, de la fe del agorero, de la fe del santero. No, de la fe de Jesús. La fe de Jesús. Porque a los cristianos bíblicos nos critican porque nos dicen Jesús solos. Porque nosotros nos quedamos con Jesús. Es que si tenemos a Jesús, ¿qué más vamos a tener? Suficiente. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro. Así de sencillo. ¿Por qué no hay salvación en otro o en otra? Porque no lo hay. Nunca lo ha habido y jamás lo habrá, porque como dijo Rahab, arriba en el cielo y abajo en la tierra, solo tú eres Dios. Solo hay único y verdadero Dios que se manifestó en carne, y ese es Jesús de Nazaret, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que somos de la fe de Jesús. Claro que esa obra está perfecta, justificados, o sea, estamos declarados inocentes. Pero de nada sirve si yo no me apropio de eso. Ahí está el problema. Yo tengo que apropiarme de eso. Porque Jesús no solamente es la justificación. Amén. Porque una cosa es, digamos, la misericordia y otra cosa es la justicia. La misericordia no pasa por alto la justicia. Si la misericordia pasara por alto la justicia, quedaría imperfecta la obra. Porque, ¿cómo se sentiría usted o yo que lleven ante un juez a sentenciarlo por haber matado a mi madre o mi padre o mi hijo o mi hija y que el juez lo declare inocente de una vez? Porque eso sería imperfecto, eso no sería correcto, porque de todas maneras hay un culpable y tiene que pagar. Obvio, tiene que pagar, porque cometió una falta. El pecado y la desobediencia a Dios es una falta. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro, pero hay que pagar un precio. Y lo importante de esta justificación es que Jesús no solamente actúa con misericordia y dice, usted no debe nada, sino que usted sí debe. Usted sí debe. Y todos son deudores. Y éramos deudores, porque habíamos cometido una falta. Y debíamos morir, y debíamos pagar, y debíamos ser sentenciados, y estábamos sentenciados. Pero aparece el justo y dice, yo pago lo que usted debe. Eso es una cosa maravillosa, es decir, indescriptible. Que sea una deuda del pecado, es una deuda impagable. Y que aparece uno que dice, yo pago por usted. Por eso Cristo murió en la cruz. Por eso derramó su sangre. Por eso hizo su obra expiatoria, para pagar por mí lo que yo nunca podía haber pagado. Por eso es que el Evangelio y el mensaje de la justificación es un mensaje tan hermoso, porque estamos justificados. Leía la hermana al principio del culto la lectura de Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. ¿Qué es lo que nos justifica a nosotros? Lo único que nos justifica es la fe. La fe es la apropiación de lo que Dios dice que es.
Yo lo creo y me apropio de eso. Porque en Mateo, por ejemplo, se refiere cuando Cristo dice, yo no he venido a abrogar la ley, a anularla, no, Señor, sino a cumplirla. Todo lo que el Antiguo Testamento no pudieron cumplir porque era imposible, ¿no? Cristo vino a cumplir la ley. Y me gusta mucho la parte que dice, porque si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríais en el reino de los cielos. Fíjense usted lo que era la justicia del fariseo. ¿En qué se justificaba el fariseo como hoy en día la gente se justifica? En su religiosidad. No hay cosa más hipócrita que las religiones simplemente rituales y tradicionales que no aportan en absoluto nada, ningún principio, ningún valor. Los fariseos se justificaban en sus tradiciones religiosas, en sus rituales, en que se lavaban las manos, que no trabajaban el sábado, que no comían ciertas comidas. Eso era lo que los justificaba a ellos. Y los escribas, ¿en qué se justificaban? En que conocían la ley porque la transcribían. Nosotros conocemos la ley, tenemos el conocimiento. Eso pasa hoy en día. La gente dice conocer teología, conocer la Biblia. La gente dice que tiene religiosidad y la tienen. Pero Jesús dijo, si vuestra justicia no es mayor que la de estos escribas y estos fariseos, ustedes no van a entrar de los cielos. Y para que esa justicia sea mayor, tiene que estar basada en el mayor. Y el mayor es Cristo. Cristo es el mayor. Por eso es que creer en Cristo, no solo creer en Cristo, creerle a Cristo y obedecer, porque no solamente creer, yo tengo que apropiarme de esa realidad, de ese mensaje y realmente encarnarlo en mi vida, vivirlo, porque entender que esta es una obra que nunca nadie la mereció, pero Cristo nos ha hecho merecedores por su infinita misericordia, pagando el precio. Como decía, la misericordia no pasa por alto la justicia. Él tuvo que aplicar una justicia pagando un precio, que era el que usted debía y yo debía y que no podíamos pagar. Por eso es que somos libres. Jesús dice, conoceréis la verdad. La verdad no es una religión. La verdad es una persona que se llama Jesucristo. Conoceréis la verdad que es Cristo y la verdad los hará libres. Nosotros no tenemos ahora deuda de ninguna clase, más que ser fieles, más que ser santos, más que perseverar. Es lo único que nos pide el Evangelio. Amén. Porque la salvación es que Cristo hizo una obra perfecta, yo la creo y la aplico a mi vida. Porque ahí el calvinismo plantea la salvación, lo que llaman la justificación. O sea, una vez salvos, siempre salvos. Usted es salvo. Y hacen pensar que el hombre no aporta nada. Es un elemento pasivo, que todo lo hizo Cristo. Y sí, todo lo hizo Cristo, pero igual yo tengo también que hacer mi parte. Porque la salvación no es algo pasivo, sino activo. La justificación pone al hombre, la predestinación hace del hombre un elemento pasivo. No tiene que poner nada, yo tengo que ser responsable y tengo que actuar en razón de lo que creo. Esa es la gran diferencia entre la gente que dice creer en Dios y los que decimos creerle a Dios. Siempre hemos dicho que hay una diferencia. Creer en Dios no cuesta nada. Es más, todo el mundo es creyente en Dios. Hasta el diablo es creyente. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los llamados también creen, ¿verdad? Porque eso simplemente no implica nada, creer.
Pero creerle a Dios es comprometerse con Dios, a obedecer y aplicar la palabra en nuestra vida y a tener un verdadero cambio. Porque cuando uno está en Cristo, no en la iglesia pentecostal, en la católica, ni en la bautista, no, si alguno, ojalá que sean muchos, pero el apóstol le pregunta, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Requisito, ¿estar dónde? En Cristo, para ser nueva criatura, porque en Cristo se comienza una nueva creación, que es la iglesia, es una nueva creación, porque estamos en Cristo para ser nuevas criaturas y mostrarle al mundo que realmente no es decir creo en Dios, sino mostrar un testimonio que testifique de quiénes somos nosotros, verdaderamente hombres y mujeres transformados, regenerados, hechos nuevas criaturas solo por el poder de Dios. Así que, mis amados, tenemos un gran privilegio y estamos, como dijo el apóstol Juan, en el verdadero, y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Seamos agradecidos, y el llamado de parte de Dios y la Escritura es a perseverar en fe para creer y fe para permanecer. ¿Hasta cuándo? Yo no sé hasta cuándo, pero hasta que el Señor nos lleve o Él venga a recoger su iglesia. Lo importante es no decaer, fortalecer la fe como principio fundamental de nuestra salvación. Para el que cree, todo es posible. Dios les bendiga, Dios nos continúe ayudando y espero que esta palabra les anime, les inspire a afianzarnos más en este principio y en este valor, como es el Evangelio y la fe en el Evangelio. Dios les bendiga, hermano.